El juez en lo penal, Emilio Baccelli, fijó para el 25 de octubre la audiencia de control de acusación en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares uruguayos en Argentina. En esa causa se encuentra la investigación de los asesinatos de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Salmar Michelini, la desaparición de Manuel Liberov, Washington Barrios y decenas de crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos prohibió en las últimas horas la difusión del primer capítulo de un podcast sobre educación y dictadura que abarca el periodo previo al golpe de Estado y los asesinatos de Liberarse, Susana Pintos y Hugo de los Santos, según publicó el semanario Brecha. Los directores de la institución, Jimena Fernández y Marcos Israel, cuestionaron la parcialidad del podcast. Igual postura adoptó la presidenta Carmen Rodríguez, mientras que Wilder Tyler, otro de los directores, fue el único que se opuso a la censura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MB Noticias. Comenzamos con la información con 23 grados a esta hora en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con los vientos variables, afirmándose desde el noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, pero con rachas que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora, dice Inumet, con una máxima temperatura anunciada de 24 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Coralio La Costa, desde Arturo Scaroni hasta Zapadores. Hay obras de saneamiento hasta las 5 de la tarde. Vázquez Ledesma entre Benito Blanco, Roque Graceras hasta las 5 y carga y descarga. Guaná entre Eduardo Acevedo y Jackson. Hay carga y descarga hasta las 17 horas. Vemos ahora los títulos que se están destacando. El candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que está dispuesto a firmar el apoyo de su partido en el balotaje al candidato más votado de la coalición republicana, pero para ello deben acordar un programa común. En Uruguay hay 390 migrantes privados de libertad, en gran medida hombres provenientes de países vecinos, según una investigación realizada por la Universidad Católica. La familia de los presos fallecidos en el incendio en el ex Comcar realizarán 2 demandas, una civil y otra penal, contra el Estado. El Ministerio de Salud Pública anunció que bajará la edad de inicio de la mamografía a 40 años. La directora del Programa Nacional de Control del Cáncer, Marisa Facino, dijo que esta medida busca avanzar en la detección precoz de la enfermedad. El Sindicato Único de las Telecomunicaciones realiza un paro de 24 horas a nivel nacional con detención de actividades. La Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República aprobó emitir una declaración a favor del plebiscito sobre la seguridad social. La expresidenta argentina Cristina Fernández y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, conmemoraron por separado el Día de la Lealtad Peronista. Israel confirmó que mató a Yahya Sinwar, considerado su enemigo público número 1 y el máximo líder de Hamás. Sinwar es uno de los principales artífices de los ataques del 7 de octubre. El senador, líder y candidato a la presidencia de la República por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, confirmó que su partido apoyará al candidato más votado de la coalición republicana en una eventual segunda vuelta. Señaló que Cabildo Abierto no pedirá ningún cargo ministerial, sino que va a buscar que sus propuestas estén reflejadas efectivamente en un programa único. Reafirmamos nuestra vocación coalicionista porque, como dijimos que no queremos un programa común antes del 27 de octubre, lo dijimos partiendo del sentido común. Si estuvimos meses trabajando en elaborar un programa en el que trabajaron más de un centenar de técnicos, un programa muy profundo y que abarca con seriedad todos los aspectos de la vida de la gente. Si fue aprobado en el Congreso del partido en el mes de julio, bueno, no tiene sentido hacer un programa común 10 días antes de las elecciones como se nos propuso. Pero cuando dijimos eso, empezaron a aparecer voces poniendo en duda que nosotros querramos estar en la coalición o apoyar la coalición. Por eso fue mis declaraciones de ayer, en el sentido de que vamos a apoyar al candidato más votado de la coalición. Por supuesto que vamos a trabajar por tener la mayor cantidad de fuerza, porque
por supuesto, la condición es ponernos de acuerdo en un programa común, que es lo que viene después del 27 de octubre. Y vamos a tener más fuerza si tenemos una mejor votación el 27 de octubre. Cabildo Abierto no está pidiendo ningún ministerio, incluso podemos perfectamente no integrar el gabinete, en eso no estamos pidiendo nada, pero vamos a buscar aportar nuestras ideas, nuestras propuestas en todo momento. Manini dijo que la propuesta del Colorado Pedro Bordaberry de impulsar a Pablo Mieres como coordinador o secretario general de la coalición republicana no tiene argumento y agregó que no se necesita ningún mediador. La Institución Nacional de Derechos Humanos decidió prohibir la difusión del primer capítulo de un podcast sobre educación y dictadura. El material forma parte de un trabajo de la escritora y documentalista Virginia Martínez. El capítulo que se decidió censurar abarca, entre otros aspectos, el periodo previo al golpe de Estado y los asesinatos de Liberarse, Susana Pintos y Hugo de los Santos, según publicó hoy el semanario Brecha. La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Carmen Rodríguez, dijo a MBD Noticias que ella propuso que se ampliaran las miradas y los creadores del material audiovisual no accedieron a ese pedido. Según informa el semanario Brecha, en el Consejo Directivo del 17 de septiembre, los directores de la institución, Jimena Fernández y Marcos Israel, cuestionaron la parcialidad del podcast y marcaron la necesidad de contar con miradas diferentes en torno al tema. Igual postura adoptó la presidenta de la institución, Carmen Rodríguez. Wilder Tyler, otro de los directores, fue el único que se opuso a la censura. Los argumentos están claramente en el acta del Consejo, y es que no contempla la totalidad de miradas democráticas de la época. Yo propuse particularmente en esa sesión que se ampliara y que se completara con otras miradas, pero bueno, los realizadores entendieron que no correspondía, que así como estaba cerrado. Pero básicamente ese es el tema. El producto no contempla la totalidad de las miradas democráticas. ¿La idea es volver a discutirlo y tomar una nueva resolución? La propuesta desde el Consejo fue que se ampliara con otras miradas y lamentablemente desde los creadores del podcast no accedieron a eso. O sea que podrían no salir. Podría suceder eso depende de lo que resuelvan. El candidato nacionalista Álvaro Delgado anunció que si es electo presidente mantendrá la política de derechos humanos de este gobierno e intentará transparentar información generada durante el terrorismo de Estado. Lo dijo luego de una reunión con integrantes de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, a la que concurrió con su compañera de fórmula Valeria Ripoll y la actual vicepresidenta Beatriz Argimón. Nosotros fuimos muy claros en el sentido de que tenemos que seguir trabajando en conseguir la información y en la medida que se consigue información, la voluntad de seguir buscando y encontrando. Me parece que son esos temas pendientes para darle paz a las familias, para cerrar esos circuitos que a veces se necesitan y que están pendientes en mucha gente. Este gobierno ha colaborado en todo lo que es la logística, vinculado a antropólogos, vinculado a maquinaria para hacer la búsqueda, así que nuestro compromiso es en la medida que se consigue información, poder seguir buscando y ojalá encontrarla. Siempre hay un reclamo más de que tiene que venir una orden del presidente de la República a las Fuerzas Armadas para que se dé la información. ¿Se lo pidieron? ¿Usted daría esa orden? Miren, este gobierno ya lo hizo, ¿no? Ya lo hizo con los mandos militares, ya tomó la iniciativa y ya se hizo lo necesario y la información que se fueron viniendo los mandos militares se fue remitiendo como insumo para la búsqueda de eventuales cuerpos. Y en Madres y Familiares de Desaparecidos valoraron positivamente este encuentro con Delgado, Ripoll y Argimón. El activista Ignacio Randonea dijo que el diálogo fue constructivo y llamó a profundizar la búsqueda. El acordar que, que la búsqueda hay que continuarla y que hay que profundizarla. Creo que tuvimos un buen intercambio en cuanto a ideas. Nosotros aportamos nuestras ideas, el candidato también aportó algunas ideas, que nos parece que es un diálogo constructivo y es bueno y sobre todo es sano para toda la sociedad en la medida que vemos que hay un espectro cada vez más amplio
del país, que estamos todos de acuerdo en que hay que buscar a nuestros familiares, que hay que encontrar las fórmulas para hallar la verdad y encontrar a todos nuestros familiares. ¿Le sigue preocupando igualmente si en un eventual gobierno de coalición sigue formando parte Cabildo Abierto de todo este tema donde se sabe que es de público conocimiento la situación? Y bueno, eso lo dirimirá el presidente. Nos preocupa la política que ha llevado Cabildo Abierto sobre este tema y sobre otros también, pero bueno, la realidad política es la que tenemos y obviamente si forma parte de la coalición serán los partidos políticos que la integran, bueno, que pondrán coto o pondrán freno a las diferentes iniciativas que puedan tomar. Lo vimos claramente, por ejemplo, con el infame proyecto de la prisión domiciliaria, ¿no? El juez en lo penal, Emilio Bacheli, fijó para el 25 de octubre la audiencia de control de acusación en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares uruguayos en Argentina. En esa causa se encuentra la investigación de los asesinatos de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw, Selmar Michelini, la desaparición de Manuel Liberov, Washington Barrios y decenas de crímenes perpetrados por militares uruguayos en Argentina. Esta instancia estaba prevista para el 26 de junio, pero tras iniciar la audiencia, los abogados de los militares presentaron un recurso planteando la incompetencia del juzgado de primera instancia y la jueza Adriana Chazamarian suspendió la audiencia y elevó el escrito a la Suprema Corte de Justicia. El juicio tendrá las declaraciones anticipadas de los ex militantes del Movimiento de Liberación Nacional, Mauricio Rosenkopf, Jorge Martínez Platero, Walter González, y de Carlos Antonio Rodríguez, coronel víctima del terrorismo de Estado en Argentina, y de Matilde Rodríguez Larreta. Vamos a profundizar en este tema, para eso recibimos con mucho gusto a nuestro periodista Diego Martini. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buen mediodía. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía para vos, todas y todos. Así es, vamos a profundizar en este tema que adelantabas con el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Ricardo, consultarte qué importancia tiene que finalmente se haya fijado esta audiencia, que implica un control de acusación primeramente, pero bueno, una instancia que ya comienza. Sí, las audiencias que comienzan el 25 de octubre son sumamente importantes en el juicio. Es una etapa intermedia donde se resuelve el ingreso de la prueba o no al juicio en sí. Esta etapa se demoró 4 meses por el último incidente planteado. Por suerte, luego de ciertos recursos interpuestos por la Fiscalía, se nos dio la razón y bueno, fue fijada esta audiencia. Bien. ¿Cuántas personas están acusados en esta causa? En esta causa quedan vivas 3 personas. Bien. ¿Con qué pruebas cuenta la Fiscalía para presentar? Bueno, alrededor de un centenar de testimonios de víctimas, centenares de documentos que implican documentos desclasificados del Uruguay, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Estados Unidos. Va a contar también con todo lo que son los legajos y los archivos de la justicia militar. Va a contar también con peritos historiadores, peritos médicos, peritos internacionales, un conjunto muy importante de evidencia que fueron los que nos permitieron llegar a las conclusiones a las que llegamos. ¿Se contó con colaboración de la justicia de algunos de estos países, sobre todo Argentina? Sí, con Argentina tenemos un vínculo muy fuerte. Ellos han proporcionado mucha documentación y también aportamos al juicio algunas sentencias, como es en el caso Orletti y el caso Plan Cóndor, que son sentencias muy extensas donde hay mucha prueba acumulada que será trasladada al juicio en Uruguay. ¿Cuánto puede prolongarse esta etapa de juicio? Yo creo que en unos meses, 1 mes o 2 a lo sumo, estaríamos terminando esta etapa de control de acusación como máximo. Luego ya ingresaríamos al juicio que esperemos que sea o a fin de año o a comienzo el que viene. ¿Un juicio que se desarrolla con el Código Viejo? No, esto es código nuevo, es oral y público, va a ser muy importante para la población porque puede acceder al mismo. Toda la prueba se produce de esa forma, mediante la oralidad y la publicidad. Por eso va a ser sumamente importante y va a ser un juicio largo por la cantidad de testigos y documentos que van a ser utilizados. ¿Qué importancia tiene esta causa, una causa organizada que se perpetró en Argentina para la búsqueda de la justicia?
Bueno, es una causa sumamente importante, primero porque hay víctimas relevantes, senadores, diputados, pero además de eso, porque se enmarca en el Plan Cóndor. Lo que nosotros vamos a aprobar es las conexiones que hubo entre Argentina y Uruguay, los traslados compulsivos y clandestinos desde Argentina hacia Uruguay, y toda esa coordinación que se dio en democracia en Argentina, porque la investigación arranca en febrero del 74 y termina en octubre del 76, un extenso periodo donde constatamos unos 34 operativos, donde hubo detenciones, donde hubo muertes, hubo desapariciones forzadas, donde hubo secuestro de niños, supresión de identidad, bueno, un conjunto de delitos muy graves, por eso son crímenes de lesa humanidad, que van a ser aclarados en ese juicio. Ricardo, muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Volvemos a estudio, Rosina, entonces. Muy bien, Diego, muchas gracias. Y ya recibimos a nuestra periodista Juliana Perdomo, está en el Parque Valle, hay un acto de cierre de Unidad Popular. ¿Cómo está, Juliana? Bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Exactamente como tú adelantás, hoy Unidad Popular Frente de los Trabajadores realiza su acto de cierre en Canelones a la hora 17 y aquí en Montevideo a la hora 19, en el callejón de la Universidad de la República, a pocos días de las elecciones. Y estamos con el candidato de la lista 1917-565, Federico Kramerman, que también es conocido como ex dirigente de FOSE. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué se ha analizado de lo que viene siendo la campaña y cuál es la adhesión que han tenido? Bueno, muchas gracias antes que nada. Esta es una campaña donde los candidatos que pretenden disputarse el próximo gobierno nacional carecen de propuestas de fondo, ¿no? Hay matices, se expresan diferencias, pero lo que se nota claramente es que en cuanto al rumbo del país y a qué país queremos para los uruguayos en adelante, no parece haber grandes diferencias. De hecho, hace poco los candidatos a ministros de Economía de uno y de otro han dicho que no va a haber grandes cambios, y eso para nosotros justamente lo que refuerza la decisión de habernos presentado y participar en estas elecciones, porque creemos que el rumbo que hoy lleva el país no beneficia a los trabajadores, ¿sí? Una economía totalmente primarizada y extranjerizada, con la celulosa, con la soja, con la industria madre de este país como la carne, con los frigoríficos en manos de capitales extranjeros. Todos estos rubros además que sacan la producción por zonas francas y no pagan impuestos como sí pagamos los trabajadores, que financiamos el Estado, de hecho, porque los principales impuestos son el IRPF y el IVA, dejan de pagar impuestos que sí pagan los pequeños comerciantes, el pequeño productor. Todo eso nos lleva a un país con una economía muy primarizada, que precariza el empleo, que mientras abren plantas de celulosa cierran fábricas de papel y cartón, es decir, exportamos la materia prima para que otros nos vendan lo que consumimos finalmente, que las hectáreas plantadas con soja o con eucaliptus han elevado el precio de la tierra en el campo y desplazado a los pequeños productores, que son los que cultivarían alimentos para el mercado interno, lo que explica el costo de vida altísimo en Uruguay, en un modelo que por lo tanto no beneficia a los trabajadores, ha lesionado la soberanía nacional con respecto al capital extranjero, y al cual se le sumó el aumento de la edad jubilatoria en la seguridad social, que para nosotros, más allá de justificarlo como un déficit del BPS, lo que hace es, con más trabajadores en el mercado laboral porque se jubilan más tarde, presionar a la baja los salarios a largo plazo y además, como se está viviendo hoy, precarizar el empleo juvenil porque le cuesta mucho más a los jóvenes encontrar trabajo. Entonces, ninguno de los candidatos que disputan el gobierno dicen estas cosas, en parte porque esos capitales que se ven beneficiados con estas políticas les financian sus campañas. Nosotros queremos proponer una alternativa, decir cosas que entendemos nadie más va a decir, y si tenemos la suerte de recibir el apoyo y estar en el Parlamento, denunciar estas cosas, oponernos a estos contratos como el UPM, como la entrega del puerto de Montevideo, como el proyecto Neptuno, que nos ha tocado también polemizar sobre eso, como los propios contratos de las zonas francas, donde ahí se exoneran impuestos que se tienen que tratar, y creemos que la voz de los trabajadores es importante que esté en el Parlamento para defender los intereses. Y por supuesto, para, si triunfa el plebiscito de la seguridad social, teniendo en cuenta que todos los candidatos están en contra, excepto los de Unidad Popular Frente de Trabajadores, para que haya representantes en el Parlamento Nacional que defiendan lo que el pueblo elija el 27 de octubre con respecto a la seguridad social. ¿Cuál va a ser el posicionamiento de esta alternativa una vez pasadas las nacionales y hay un eventual balotaje? Bueno, primero estamos enfocados en la campaña del 27 de octubre. Nosotros, como sector político, no hablamos a decir a la gente qué hacer en noviembre. En todo caso, serán los que
disputen en noviembre la elección, lo que tendrán que convencer a quienes no los hayan apoyado en octubre. Pero para nosotros además es importante lo que pase el 27 de octubre con respecto al plebiscito de la seguridad social. Insisto, hay candidatos, bueno, el candidato que pretende ser reelegido por el actual gobierno ha llegado a esbozar que mediante leyes quizás no se aplicaría tal cual la reforma de la seguridad social si ganara. El candidato del progresismo nos propone un ministro de Economía que se manifestó explícitamente en contra, que nos habla de desindexar salarios, que significa bajar los salarios. ¿Sí? Por lo tanto, el 28 de octubre veremos qué pasó con el plebiscito de la seguridad social y nosotros, tanto para el balotaje como para la instancia parlamentaria posterior, si nos tocan suerte estar ahí, nuestras posturas no van en función de quién venga, sino de si favorece o no a los trabajadores. Aquello que favorezca a los trabajadores, aquello que recupere la soberanía nacional, va a tener nuestro apoyo, venga de quien venga, y aquello que continúe por este camino de arrodillarse frente al capital extranjero va a tener nuestra firme oposición. Además del plebiscito de la seguridad social, otro que se pone a consideración va a ser de allanamientos nocturnos. ¿Cuál es su posición? Nuestra posición es contraria, aunque sin hacer grandes alarmas sobre el mismo, porque no creemos que eso modifique sustancialmente el problema de la inseguridad. Además, yo soy alguien que le molesta que se esté usando este tema porque proviene de una cuestión muy sensible para los trabajadores, que es la violencia social, el producto del crimen organizado y la inseguridad que se vive, porque son los trabajadores los que más viven las consecuencias de la inseguridad. ¿Sí? Quien puede pagarse la seguridad privada se la paga. En cambio, los trabajadores en los barrios no, son los que la sufren, y se está usando demagógicamente este tema con algo que no va a cambiar sustancialmente, porque los allanamientos nocturnos no van a solucionar el problema de la inseguridad y del narcotráfico. Primero, porque somos un país que no produce la mayoría de las drogas que se comercializan ilegalmente y sin embargo entran. Si capaz me dicen que van a usar los allanamientos nocturnos para entrar al puerto de Montevideo y abrir los contenedores con toneladas de droga que pasan y pasan, bueno, hay capaz que hasta lo voto, ¿sí? Pero si somos realistas, no van a hacer eso, lo usan para hacer campaña electoral, usando un tema muy sensible para la población, y eso la verdad que termina siendo molesto. Federico, en el final, dar detalles del acto que se va a estar realizando tanto en Canelones como en Montevideo. Sí, hoy a las 17 horas este viernes en la Plaza 18 de Julio de la ciudad de Canelones tenemos más bien una charla con los vecinos de Acto, sobre todo con dar argumentos con el tema del plebiscito de la seguridad social, y sí el cierre de campaña a las 19 horas en Montevideo, en el callejón de la universidad, ahí en 18 de Julio y Tandar Baja, y nosotros tenemos un acto más el lunes 21 de octubre, ahora el último lunes de la campaña, enfocado en el plebiscito, con quien habla y Rafael Fernández, que somos quienes encabezamos la lista 1917-565, y con la participación de Karina Sosa, la presidenta de ATCS, hoy una de las referentes de la campaña por el sí. Eso es el próximo lunes, 19 horas, así en Maldonado y Pablo de María, en Montevideo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, así pasaba la palabra de Federico Kramerman a propósito de los actos de cierre que se van a estar realizando en esta jornada y una evaluación de lo que viene siendo la campaña electoral hasta el momento. Muy bien, muchas gracias, Juliana. La Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República definió dar apoyo al plebiscito del sí para derogar la reforma de la seguridad social. Esto se dio tras un intercambio de casi 3 horas. La moción había sido presentada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Se ha declarado a favor de la reforma constitucional del artículo 67 de la Constitución, que nosotros mismos como federación impulsamos junto con el movimiento obrero y con el movimiento cooperativista. La discusión se ha dado a la interna de los órdenes, nosotros también la dimos en este mismo espacio en el que estamos hoy, y yo creo que hemos contrapuesto ante argumentos de la catástrofe, ante argumentos que no son argumentos, pero ante apelaciones a la catástrofe hemos contrapuesto argumentos que tienen que ver con concebir la seguridad social como un derecho humano fundamental, y en tanto derecho humano fundamental alejado diametralmente del lucro, ¿no? Tiene que ver con poner en el centro al ser humano y poner en el centro al ser humano más débil, porque en definitiva la seguridad social es eso que nos atiende en los momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Esto en el claustro se definió por unanimidad? Esto en el claustro no se definió por unanimidad, sí se dio a través de una discusión de 3 horas y un procesamiento que hicieron los órdenes en estos meses de debate que ha habido y que la universidad también ha impulsado a través de sus servicios y todos los elementos que sabemos que están sobre la mesa, y sobre todo los elementos de seriedad que están sobre la mesa, para decir que esta propuesta es justa, necesaria y posible, y para posicionarse la universidad a través de este organismo en favor de los más desfavorecidos, que es como históricamente también lo ha hecho.
La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones comunicó hace instantes que la cadena nacional de radio y televisión sobre el plebiscito vinculado a los allanamientos nocturnos va a ser finalmente este lunes a las 18 horas y va a tener una duración aproximada de 10 minutos. Durante varias horas el gremio estudiantil del IABA de Montevideo llevó adelante una ocupación del centro educativo en protesta contra la reforma educativa y recortes de grupos. La medida se formalizó horas después y entrada a la tarde se concretó el desalojo. Tenemos dos versiones. El problema está en nosotros ahora. Tenemos una versión de que no corresponde tener acta porque son estudiantes y tenemos otra versión de que corresponde tener acta. ¿Quiénes brindaron esas versiones? La versión de que no corresponde tener acta es de secundaria. La versión de que corresponde tener acta es de una parte de Codicen. No solo nosotros, sino también la presidencia de Codicen entiende que corresponde un acta. Por tanto, lo que tenemos que hacer es legitimar esta situación de hecho para evitar que se continúe en el tiempo y poder proceder con las acciones que correspondan. Y por otra parte, que no queden como responsables sentadas en una dirección la directora y la subdirectora con una institución ocupada de hecho. ¿Hubo presiones, digamos, de parte de la inspección hacia la dirección de que tenían que convocar a la policía para desalojar? Hubo una comunicación de que llamaran a la policía para el desalojo y correctamente, a mi modo de ver, ellas señalaron que eso correspondía a la autoridad máxima de secundaria, que es a lo que procedió, por lo tanto, ahora lo vieron ustedes, llegaron con el ultimátum y bueno, y del otro lado tenemos, no hay acta. Y el gremio de estudiantes del IABA celebró que las autoridades reconocieran la ocupación del centro educativo. Esperan que se concrete una mesa de diálogo con los integrantes del CODICEM de la ANEP. Nos parece súper necesario que vuelvan los grupos que fueron recortados del IABA. Hoy por hoy tenemos medio liceo vacío y grupos superpoblados. No podemos tener un liceo de la talla del IABA desperdiciado de esta forma. Nos parece además absurdo, no solo negligente sino absurdo. Primeramente eso, y después hay otro montón de reclamos como los equipos multidisciplinarios, las condiciones edilicias que no son buenas tampoco. Queríamos ocupar el centro desde las 9 de la mañana, sin embargo la dirección prefirió quedarse. Bien, no se labró acta ahí ni nada, es decir que las autoridades no reconocían nuestra medida, pero nos llega una intimación de parte de los oficiales diciendo que debíamos desocupar este centro, por lo tanto solicitamos la presencia de una escribana. Vinieron más autoridades, vinieron consejeros del Codicen, los elegidos por los docentes, vinieron también inspectoras, también estaba el equipo de dirección y la escribana, y se labró un acta de ocupación con la que estábamos de acuerdo ambas partes, tanto autoridades como estudiantes, y contó con la firma de todos, a la que se le adjuntó una solicitud para una mesa de diálogo con integrantes del Codicen y la plataforma reivindicativa de nuestro gremio. Es una hazaña para nosotros, representa mucho porque significa que las autoridades realmente reconocieron nuestra medida como una medida de ocupación, cosa que no sucedía hace muchísimo. Luego de una asamblea en el marco del paro de 24 horas de las escuelas de la capital por la agresión a una maestra, la secretaria general de ADEMU Montevideo, Paola López, dijo que no se han tomado las medidas necesarias para prevenir estas situaciones. Además, defendió la medida sindical de paro ante las críticas recibidas por entender que es la forma de visibilizar la defensa de los derechos de los y las trabajadoras y de las infancias. No es un hecho aislado, lo de ayer fue una agresión física, pero las situaciones de violencia que a diario se viven, sea quizás verbal, de amenazas y de lo que fuera, que claramente no son causas originadas en la escuela propiamente dicha, pero son situaciones que viven las familias en los barrios, situaciones intrafamiliar, que bueno, que la escuela como contención, como amortiguadora social, es donde se encuentran esos intercambios y ahí es que suceden estos hechos. Hemos señalado esta necesidad de las porterías en las escuelas, en los jardines, que de alguna manera hacen una intercepción de aquella persona que quizás no está llegando de los mejores modos a la escuela. Bueno, más equipos técnicos, ¿no? Con técnicos, psicólogos, asistentes social, que puedan generar otras estrategias de abordaje, y eso no está sucediendo. Las inyecciones presupuestales que hubieron en este quinquenio y en la última rendición de cuentas fueron enfocadas hacia otro lado, hacia la famosa transformación curricular, y no de cara a la resolución de estos problemas que son los que a diario vivimos en las escuelas.
La representante además definió el paro como una defensa de los derechos ante las críticas por la medida. El Sindicato Único de las Telecomunicaciones realiza un paro de 24 horas hoy a nivel nacional. Además, detiene las actividades. Se realizó una asamblea informativa para discutir las propuestas de cara a la próxima administración. Los trabajadores acusan al gobierno de desmantelar las empresas públicas y reclaman por falta de diálogo con el Ministerio de Industria. Es un gobierno que desprecia las empresas públicas, las desprecia naturalmente, tiene toda su perspectiva de gobierno, su política económica fue con el centro en los privados, en las multinacionales, con esa falsa teoría del derrame, en la medida que le va bien al privado o al empresario, eso va a tener una repercusión en los trabajadores y trabajadoras. Eso no sucedió, y lo mismo con las empresas públicas. ANCAP, UTE, OCE, y nosotros particularmente Antel, en la discusión de que se rompió el monopolio, de que se ha desestructurado un conjunto de líneas de negocio en nuestra empresa que son fundamentales. Una cosa es el diálogo que podemos conformar con las autoridades actuales de Antel, del directorio, el cual no se ha truncado, o sea, realmente seguimos en permanente diálogo. No así con el resto del gobierno, las autoridades, ya sea Ministerio de Industria, sea incluso hasta el Poder Ejecutivo. En realidad, en ese plano hemos intentado, incluso cuando estuvo el debate de ley de medios, y bueno, en algunos casos, con algunos sectores, con algún mejor éxito a nivel parlamentario, pero en otros sectores directamente no existe el diálogo. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, el Ministerio de Salud Pública anunció que bajará la edad de inicio de la mamografía a 40 años. La directora del Programa Nacional de Control del Cáncer, Marisa Facino, dijo que esta medida busca avanzar en la detección precoz de la enfermedad. El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres uruguayas. Cada año son diagnosticados 2.000 nuevos casos y 700 mujeres fallecen. Hasta ahora, la Guía de Práctica Clínica de Detección Temprana de Cáncer de Mama recomienda realizarse una mamografía gratuita cada 2 años a mujeres de entre 50 y 69 años, pero la novedad es bajar la incidencia en edades más tempranas. Vimos de que entre los 40 y 49 años tenemos un 17% de mujeres que se le diagnostica cáncer de mama, entonces vamos a bajar la edad de la mamografía a 40. El cáncer de mama en Uruguay tiene una incidencia similar a países del primer mundo, con el diagnóstico de 5 nuevos casos por día. Lo que nos diferencia con los países del primer mundo es que nosotros tenemos todavía una alta mortalidad, que ellos no la tienen porque han logrado, digamos, disminuir tanto con el tamizaje, con la mamografía y con los exámenes, y los tratamientos que hay, esa mortalidad. En el cáncer de mama está casi todo cubierto por el Fondo Nacional de Recursos. Entonces, hay que darle tiempo, porque estos cambios no se ven de un día para el otro, para poder acompasar a los países del primer mundo. Hay factores de riesgo que no se pueden modificar, pero hay otros que se pueden prevenir, como el sobrepeso y el sedentarismo. Actividad física, por ejemplo, podría estar previniendo entre un 20 y un 22% la incidencia de cáncer de mama. En Uruguay hay 390 migrantes privados de libertad, en gran medida son hombres provenientes de países vecinos ingresados por delito de narcotráfico. Esto según una investigación realizada por la Universidad Católica que se llama Personas privadas de libertad extranjeras en las cárceles uruguayas. Cuando decimos extranjeras son migrantes, pero también extranjeros que fueron detenidos en frontera, que seguramente estaban de tránsito, y personas que viven en la zona fronteriza que no tienen un documento uruguayo. En la actualidad son aproximadamente 390. Esta cifra siempre va cambiando día por día porque hay gente que ingresa y hay gente que también egresa. La mayor parte de ellos están más vinculados a delitos de microtráfico o también han sido utilizados como mulas para pasar drogas a nuestro país. Mayoritariamente hombres, un 90%, y mujeres aproximadamente un 10%. Cerca de un tercio son migrantes de Brasil, seguidos también de migrantes de Argentina, y después hay todo un conglomerado de nacionalidades como colombianos, dominicanos, chilenos y también de otros países de América Latina, de América del Norte, de Estados Unidos, también de Europa y algunos de África.
Y las familias de los presos fallecidos en el reciente incendio en el ex Comcar van a realizar una demanda civil y otra penal contra el Estado. Además, harán una denuncia para que se inicie una investigación administrativa en el Instituto Nacional de Rehabilitación. En el incendio ocurrido el mes pasado en la Unidad 4 Santiago Vázquez, fallecieron 6 privados de libertad. Vamos a trabajar en la manera que lo establece el código, desde nuestro lugar de terceros coadyuvantes con los representantes de las víctimas y la víctima que tenemos en este triste caso, con un doble objetivo. El primero de ellos está vinculado a individualizar y que la Fiscalía logre responsabilizar ante la justicia a los eventuales responsables directos vinculados con el incendio que terminó generando que fallecieran los 6 reclusos. También esta investigación debe tener otra pata vinculada a aquellas personas que estaban desempeñando funciones en el centro de reclusión. Nos cuesta entender que no hubiera nadie próximo al hecho, que no se haya podido dar pronta respuesta. Y en un tercer orden, ya con un aspecto de otro tipo de contenido, de carácter netamente patrimonial, es la demanda que a futuro vamos a incoar por este hecho, por la pérdida de los seres queridos de nuestros clientes. El Sindicato del Transporte hará un paro general nacional el 23 de octubre si la empresa Copsa no paga las deudas salariales con su personal. En el comunicado que emitió la UNOT se rechaza lo que se define como actitud provocadora de Copsa, que según el sindicato presionó y chantajeó al gobierno nacional a la vez que incumple sus obligaciones salariales. También se reiteró preocupación por el destino final de los fondos públicos que se vertieron a la empresa para solventar la situación financiera y se dice que no hubo control sobre estos de parte de organismos estatales. Las y los trabajadores están exigiendo el pago de salarios y otros adeudos y también el cumplimiento de los compromisos firmados anteriormente por Copsa. La empresa desmiente los dichos de la UNOT y sostiene que Copsa ni tiene actitudes provocadoras ni es su estilo presionar y mucho menos chantajear. Agrega que Copsa solo reclama, al igual que el resto de las empresas del sector, que se cumpla con el contrato de concesión por el cual el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene que asegurar las condiciones para que los ingresos percibidos por las empresas permitan cubrir los costos operativos que fija el propio ministerio. Ahora recibimos a nuestro periodista Eduardo Delgado. Hay una inauguración de una policlínica en Malvin Norte. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, Policlínica INPE 16 en Hipólito Yrigoyen y Aiguá, que tuvo un gran reacondicionamiento de las obras. Para conocer más en profundidad esto, estoy con la directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, con Virginia Cardoso, a quien le traslado justamente la consulta de qué obras hicieron en este lugar. Bueno, realmente es una alegría para nosotros hoy inaugurar esta nueva planta física de la Policlínica INPE 16. La Policlínica INPE 16 que está en este punto, la vieja Policlínica, era uno de esos viejos mercaditos que se había reacondicionado hace muchos años para adaptarlo a ser policlínica, pero claramente eso no tenía las condiciones edilicias adecuadas porque era muy pequeña, no tenía buena iluminación, tenía poco espacio, era realmente un lugar muy precario para la hora de pensar en atención de salud de calidad. Y nosotros desde que iniciamos esta administración habíamos fortalecido la atención en salud, habíamos incorporado nuevos equipos de salud, medicina familiar, odontología, enfermería, psicología, se incorporaron nuevos recursos humanos y era una policlínica que realmente no permitía mayor crecimiento por el pequeño tamaño que tenía, no permitía ampliar los servicios, no tenía servicio de farmacia, que ahora también se incorpora a esta nueva policlínica, un servicio de farmacia, y no tenía realmente las condiciones para que quienes trabajan ahí trabajen realizando una atención de calidad, porque la calidad técnica tiene que acompañarse de una infraestructura que permita desarrollar esa calidad. Entonces hoy tenemos una nueva planta física que no solo amplió la policlínica, por lo tanto es una policlínica con más consultorios, más posibilidades de trabajo, una sala de espera adecuada, con iluminación, con realmente toda una renovación, es toda la planta física nueva en el mismo punto, pero que permite también dar continuidad al trabajo que en este punto se venía haciendo con los vecinos y vecinas, tanto de INPE 16 como del resto de Malvin Norte, que nos transmitieron en su momento cuando pensamos la idea de una nueva policlínica en otro punto de la zona, nos dijeron es importante que la policlínica siga acá, pensemos juntos cómo hacemos para hacerle
darle lugar a la nueva policlínica, así que los vecinos y vecinas, bueno, nos permitieron ampliar, cediendo incluso su salón vecinal de INVE 16, apostando a trabajar en conjunto para, bueno, generar, seguir creciendo en este punto, así que es un trabajo con la comunidad, con los vecinos y desde la institucionalidad en esta policlínica que va a permitir más servicios y más calidad de atención. ¿Aproximadamente hay un estimativo justamente de a cuánta gente puede abarcar el servicio de esta policlínica? Esta policlínica en realidad ha atendido históricamente más o menos en 13-15.000 personas al año. En realidad estamos hablando de que es atiende a una zona muy importante de Malvin Norte. Hay muchos barrios de la vuelta que se atienden acá, si bien está anclado en lo que es INVE 16, tanto desde Aquiles Lanza, desde Progreso, desde distintos barrios y asentamientos de esta zona se atienden en esta policlínica, por lo tanto es una policlínica muy referente para los vecinos y vecinas, con un equipo de salud muy comprometido que ha trabajado históricamente con la comunidad, con las instituciones, con las organizaciones de la zona, por lo tanto también que todo el tiempo tiene propuestas para crecer, para dar respuesta a las necesidades de la población y que, bueno, las dificultades edilicias a veces limitaban la posibilidad de acompañar las necesidades de la población con los servicios que la policlínica brinda. Así que esto no solo permitir tener una farmacia, permitir poder tener distintas propuestas de talleres grupales que antes no se podían tener porque el espacio físico no daba, poder tener distintas mayor consultas, porque la cantidad de consultas que te dije también se veía limitada por, bueno, la cantidad de consultorios y la cantidad de técnicos que podíamos tener trabajando al mismo tiempo, así que esperamos que en esta nueva policlínica también se permita ampliar la cantidad de consultas que podamos tener al año. Virginia Caruso, muchas gracias por estos minutos muy amables. Gracias a ustedes. Como decíamos recién, inauguración del reacondicionamiento de las obras aquí de la policlínica INVE 16, bueno, central para los vecinos de esta zona de Montevideo. Gracias, Eduardo. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. En MBD Noticias y es momento de recibir a nuestro columnista internacional, nuestro periodista Alejandro Gabar, que tiene mucha información para compartir con ustedes. Ale, bienvenido, un gusto como siempre. ¿Qué tal? Buen mediodía, Rosina, buen mediodía. Aquí estamos con el panorama internacional y confieso que uno quiere sacar un poquito, a veces, digamos, el objetivo de hablar de la guerra y de lo que está pasando, y de hecho veníamos preparados para eso, pero los acontecimientos de última hora se imponen, porque ayer, como todo el mundo sabe, fue eliminado Yahya Sinwar, el líder máximo de Hamás, este hombre que, digamos, se había integrado muy joven porque nació en los campos de refugiados de Jan Yunis, formó parte de la estructura principal de Hamás durante todos estos años. Estuvo 23 años presos en las cárceles de Israel, fue liberado junto a otros 1000 palestinos en oportunidad de un canje que se hizo por el soldado Gilad Gilat, que había estado retenido por Hamás durante 5 años en la Franja de Gaza y volvió a la actividad y volvió a ser parte de esa estructura. Se destacó además por ser una especie de policía secreta de Hamás que perseguía a aquellos palestinos que colaboraban con Israel y de hecho ya conducía desde el 2017 a Hamás dentro de la Franja de Gaza y quedó como líder absoluto cuando Israel eliminó, aunque nunca lo reconoció, en el mes de agosto en Irán a Ismael Haniyeh, el líder máximo de Hamás, y ahí quedó absolutamente como líder. Y además se considera que Sinwar fue el arquitecto de los ataques del 7 de octubre que terminaron con la vida de 1.200 israelíes, más de 200 rehenes, y bueno, todo esto hace que prácticamente la estructura de Hamás de mando ha desaparecido y ha sido un golpe duro. Hoy Hamás reconoció la muerte de Sinwar, que dijo que murió en combate en la ciudad de Rafah, en el sur, en un episodio curioso además, porque Sinwar era el enemigo público número 1 de Israel. Lo buscaban grupos especiales por toda Gaza, pero no lo podían encontrar, y resulta que en un hecho relativamente fortuito, 3 soldados comunes del ejército israelí consideraron que en un edificio había 3 terroristas, hacia allí fueron, se produjo un ataque y se encontraron con la sorpresa de que uno de los muertos era el líder de Hamás, el más buscado de todos. Ahora
aparece otra etapa de la guerra. Hay quienes dicen que esto va a promover una desescalada en la guerra de Gaza. Sin embargo, el primer ministro Netanyahu dijo que esto va a continuar hasta eliminar definitivamente al grupo islámico. Por otra parte, Israel ha obtenido éxitos importantes desde ese punto de vista. Recordemos que también ha descabezado a la cúpula de Hezbollah en el Líbano, Hassan Nasrallah, jefe máximo, su sucesor, Hafez Sefiedine, quien iba a seguir al mando de Hezbollah, también terminó eliminado, pero esto no quiere decir que la guerra termine. Hay mucha preocupación. En Israel hay tres tipos de reacciones. La sorpresa, por un lado, los que festejan como una victoria la muerte de Sinwar, y la preocupación de quienes todavía tienen rehenes en la franja de Gaza. Hay un antes y un después de este episodio. Hay que ver cómo evoluciona la guerra a partir de ahora con esta situación, porque todavía, recordemos, está pendiente la situación entre Israel e Irán y ese ataque que supuestamente antes de las elecciones de Estados Unidos va a llevar a cabo Israel contra ese país, según lo anunció, y contra infraestructuras militares, que es una de las discusiones que se han dado en los últimos tiempos sobre qué objetivos atacaría Israel. Irán ha respondido que tiene formas de responderle a Israel, y en esa retórica estaremos de aquí en adelante viendo cómo evolucionan los acontecimientos. La guerra sigue, los muertos se cuentan por decenas, en Gaza, en el Líbano, en distintos puntos, y esa es la realidad de la guerra de Oriente Medio hoy por hoy, con este episodio que marca un antes y un después. Ahora nos vamos a ir más cerca, a la República Argentina, donde ayer, 17 de octubre, y como es tradicional, se celebró el Día de la Lealtad Peronista, en medio de una situación muy complicada para el justicialismo, donde hay toda una pugna por los liderazgos que ayer volvió a quedar marcada de la forma en que se llevaron a cabo los distintos actos. ¿Cuál es el tema? Bueno, se propone para presidenta del Partido Justicialista a la expresidenta de la República, Cristina Fernández. Por otro lado, su contendiente es el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y le han exigido, en una especie de presión, en una pugna que hay dentro del peronismo por el liderazgo, al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se pronuncie en el apoyo a Cristina, algo que no ocurrió y que también fue fustigado por otros sectores, sobre todo vinculados al kirchnerismo, a la cámpora, que entienden que hay que seguir detrás de Cristina. Kicillof es una figura que va en ascenso dentro del peronismo. Recordemos que no solamente es el gobernador de la provincia más importante de la República Argentina, y que básicamente es una plataforma o una catapulta a un liderazgo o una presidencia, no siempre ocurre, pero sí que el cargo es muy importante. Volvió a ganar las elecciones a pesar del desgaste de cualquier gobierno, con un buen margen, lo que lo posiciona como un líder a tener en cuenta dentro del peronismo, y por eso mismo hay una puja interna donde le exigen ese apoyo, a pesar de que Kicillof ayer, porque hubo dos actos, en la localidad de Berisso, en la provincia de Buenos Aires, habló de unidad, habló de la necesidad de ir juntos, pero no se pronunció a favor de Cristina Fernández. Y el acto de Cristina Fernández, o mejor dicho, de los sectores que la apoyan, aunque hubo un mensaje de la expresidenta, se desarrolló en la Federación de Vox, en la zona de Almagro, en Buenos Aires, donde se volvió a exigir a Kicillof una respuesta y se volvió a promover a la figura de Cristina Fernández como la única que puede llevar adelante en estos momentos al justicialismo. Cristina Fernández envió un mensaje y dijo que lo que está haciendo Milei es una demolición de la estructura social de la Argentina, que está llevando al caos y a la destrucción al país, y allí está un poco esa pugna, porque en definitiva no hay un liderazgo firme todavía dentro del peronismo, más allá de lo que concentra la figura de Cristina Fernández. Incluso hay quienes entienden que es un desperdicio que Cristina Fernández quede al frente del partido, porque consideran que es más importante en otros ámbitos y no en el barro de la política cotidiana del justicialismo, que es muy compleja, que te lleva a todos los rincones del país y a todas las problemáticas distintas que suelen presentarse dentro de un partido muy complejo. Pero lo cierto es que Cristina ya ha demostrado su voluntad de conducir al partido, veremos hacia dónde, porque hay quienes entienden que debería estar dando el debate con Javier Milei. Así están las cosas en la República Argentina, en particular con la situación del peronismo, que está tratando de capitalizar, y hasta ahora no lo ha logrado,
Bueno, ese malestar que existe con las políticas de Milei, que se han visto acicateadas por las decisiones de los últimos tiempos y que han hecho recular a muchos que lo habían votado en su momento creyendo que era una salida y se encontraron que estaban más metidos en un lío del que tenían antes. Y ahí es donde quiere justamente el peronismo recuperar un terreno que quedará pendiente de la forma en que se conduzca ese partido. Va a haber elecciones el 17 de noviembre, puede que haya una lista sola. Hoy hay una reunión importante entre los dos candidatos, Cristina Fernández y el gobernador de La Rioja, donde se podría resolver una candidatura única en la que Fernández iría adelante y Quintela detrás, pero eso quedará supeditado a los resultados de esa reunión. Muy bien, Alejandro, muchas gracias, muy completo como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y les contamos que como parte del énfasis puesto en la relación con instituciones de investigación y universidades chinas, las autoridades y académicos de la Universidad de la República recibieron y firmaron acuerdos con una delegación de la Universidad Liaotong de Beijing, que es referente en la investigación ferroviaria en su país. La universidad tiene como predecesor al Instituto de Capacitación en Gestión Ferroviaria de Beijing y la Escuela de Correos y Telecomunicaciones de Beijing, creada por el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de la dinastía Qing. Se ha convertido en una universidad clave multidisciplinaria con ingeniería, administración, economía, ciencias y humanidades, y es una base para la capacitación de talentos que abordan problemas vitales relacionados con las tecnologías y políticas en la reforma y modernización del ferrocarril. El vicerrector de la Universidad de la República, Álvaro Mombrú, destacó el nivel de relacionamiento con instituciones de investigación y universidades chinas y expresó optimismo en avanzar en esa dirección. Sí, la forma más avanzada que ellos presentan justamente con todas las instituciones de investigación o universidades alrededor del mundo es el formato de laboratorio conjunto. Laboratorio conjunto es una iniciativa que nace a partir del trabajo de investigación en áreas acordadas, es país a país y de allí baja universidad a universidad. En el caso de Uruguay, en este momento hay dos laboratorios conjuntos, uno con el INIA, que comenzó en el año 2017-2018, y tenemos ahora con la Universidad de la República el laboratorio conjunto en Bio-Nanofarma. La contraparte universitaria de este laboratorio es la UDELAR en Uruguay y la Universidad de Qingdao en China, con la que se tiene una relación muy estrecha, ya que también es parte del único Instituto Confucio que hay en Uruguay y que gestiona junto a la UDELAR. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central, o el domingo a las 19 horas o el lunes a las 8 temprano. Que pasen muy bien, hasta luego. El candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que está dispuesto a firmar el apoyo de su partido en el balotaje al candidato más votado de la coalición republicana, pero para ello deben acordar un programa común. En Uruguay hay 390 migrantes privados de libertad, en gran medida hombres provenientes de países vecinos, según una investigación realizada por la Universidad Católica. La familia de los presos fallecidos en el incendio en el ex Comcar realizarán dos demandas, una civil y otra penal, contra el Estado. El Ministerio de Salud Pública anunció que bajará la edad de inicio de la mamografía a 40 años. La directora del Programa Nacional de Control del Cáncer, Marisa Facino, dijo que esta medida busca avanzar en la detección precoz de la enfermedad. El Sindicato Único de las Telecomunicaciones realiza un paro de 24 horas a nivel nacional con detención de actividades. La Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República aprobó emitir una declaración a favor del plebiscito sobre la seguridad social. La expresidenta argentina Cristina Fernández y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, conmemoraron por separado el Día de la Lealtad Peronista.
Israel confirmó que mató a Yahya Sinwar, considerado su enemigo público número 1 y el máximo líder de Hamas. Sinwar es uno de los principales artífices de los ataques del 7 de octubre. El juez en lo penal Emilio Baccelli fijó para el 25 de octubre la audiencia de control de acusación en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos perpetrados por militares uruguayos en Argentina. En esa causa se encuentra la investigación de los asesinatos de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelock y Selmar Michelini, la desaparición de Manuel Liberov, Washington Barrios y decenas de crímenes de lesa humanidad.